Tania, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, oye, sobre este último punto de lo que hablaba Tania, Pfizer está ajustando sus tiempos, le bajaron el ritmo a su producción o andamos muy solidarios con la ONU para llevar las vacunas a otro lado. Para empezar, hay una especie de confusión ahí. Sí, porque tenemos en este momento 3 versiones del gobierno y una de Pfizer. Entonces esto ya se volvió un desorden. A ver, vamos a ponerlo en contexto. Primero que nada, sí, la semana pasada Pfizer anunció que iba a tener que ralentizar la velocidad de su producción para hacer ajustes en su planta de Bélgica y después acelerar y producir mucho más. ¿Por qué? Porque desde un inicio se vio que se estaba subestimando la demanda. Esto es normal, esto se puede... Y lo único que hubiera y nos estuviera incluyendo en ello es que nos hubieran avisado, oye, ¿sabes qué? Vamos a disminuir ahorita el monto de lo que les vamos a entregar y después lo reponemos. Sin embargo, por algún motivo, el presidente ayer anuncia que lo que pasa es que nosotros vamos a ceder parte respondiendo al llamado de la ONU. Perdón, la ONU nunca dijo que diéramos parte de nada. El fin de semana, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas invitaron a que los países que tuvieran excedentes de vacunas estuvieran cediendo parte, por un lado, y dos, que las economías ayudaran mucho al organismo COVAX que tiene problemas financieros. Es tan grave como que los países pobres pudieran no tener más del 20% de vacunas para su población. Es decir, un mensaje no tenía que ver con el otro. El presidente de la República dio ese mensaje ayer en la tarde. Ayer en la noche, un funcionario de la Secretaría de Salud nos da otro y nos habla de una solidaridad internacional. Y hoy por la mañana el secretario de Hacienda nos dice que no pasa nada, que lo que pasa es que estamos respondiendo a esta ralentización que va a tener Pfizer, pero que después las reponen. Es decir, ¿qué sabemos en este momento? Que hay 4 mensajes distintos y vaya, estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Y solamente como para cerrarlo, nos confirman después que aparentemente vamos a recibir mañana el 50% de las dosis que estaban consideradas por recibirse esta semana y la semana entrante y luego ya no sabemos. Entonces, lo que deberíamos saber en este momento son, antes que nada, números. ¿Qué es lo que va a llegar y cuándo va a llegar y cómo le vamos a hacer? 2, que nos aclaren lo que dijo el presidente en relación de que, bueno, no importaba que cediéramos la vacuna de Pfizer porque teníamos la vacuna rusa Sputnik V y teníamos además la vacuna de CanSino, vacunas que ni siquiera tienen aprobación aún por el gobierno de México. Entonces, sí hay mucha confusión y esto es lo que sabemos por partes, ¿no? Muy buenas tardes. ¿Esto qué nos estaría implicando? Un retraso, evidentemente, de por sí que vamos muy lento, un retraso en el calendario que se había anunciado ya de la vacunación, y qué otras implicaciones le ves, porque bueno, como bien dices, pues todavía no tenemos otra, ¿no? Ya estábamos muy confiados en la de Pfizer y ahora de pronto pues nos van a llegar muy poquitas, ¿no? Bueno, es obvio que lo primero que vamos a tener que hacer es reagendar. No hay manera de que nos contesten, no cambia nada, no, porque sí cambia. Nosotros teníamos pensado que la semana que entra íbamos a aplicar 390 y tantas mil o casi 400,000 dosis de vacunas. Bueno, hay que entender que ahora tenemos profesionales de la salud que se vacunaron el 27, 28, 29 de diciembre y que ya necesitan sus segundas dosis. Entonces, ellos van a tener que tener sus segundas dosis, y todos los profesionales de la salud que estaban calculados para esa masa que íbamos a recibir, seguramente que van a tener que ser desplazados hacia otras fechas. Y si somos nosotros, si las matemáticas no nos mienten, si vamos a recibir medio suministro de lo que esperábamos esta semana y la semana entrante, significa que vamos a terminar con un desfase de 400,000 dosis. Esas 400,000 dosis, que son para 200,000 personas, ¿cuándo las vamos a aplicar? Todavía no lo sabemos. Entonces sí, esto cambia todo, mueve realmente el calendario.
Seguramente que nos van a decir, no pasa nada porque ahora vamos a tener de otras y todo está bien. Que nos digan lo que quieran, pero que por favor nos muestren una calendarización, que nos muestren fechas y que nos manden datos concretos. Porque lo que no puede suceder es que estemos tratando de entender cuándo va a ser vacunada cada persona. Gracias. Con vacunas que, uno, todavía no están aprobadas, en el caso de Sputnik y en el caso de CanSino. Con vacunas que apenas llegan a México para comenzar a envasarse ahí en la planta de Leomont, como es el caso de la de AstraZeneca, que está por aterrizar el avión o algo por el estilo, y apenas se van a ir a acondicionar. Es decir, esas 3 vacunas no existen de facto, y las que sí tenemos, resulta que si porque Pfizer o porque si somos solidarios con los países pobres, al final del día, perdón, pero esto modifica la táctica y los calendarios. Y no hay que olvidar que en el mediano plazo o largo plazo, si lo quieren ver así, 90 millones de mexicanos tienen que ser vacunados. Y ya nada más para terminar, Tania, está diciendo el presidente electo Biden que la meta que se van a poner es de administrar 100 millones de dosis en 100 días. 100 millones de dosis podrían cubrir fácilmente sí. a México, ¿sí? Sí. Javier, sin compararnos, por ejemplo, pero escuchando noticias, Israel, no tenemos el mismo número de población, evidentemente, claro, pero Israel terminó su vacunación de manera general. ¿Qué hicieron? ¿Segmentaron por edades, personal médico o agarraron parejo? Yo sé que el ejemplo es complicado. Sí, bueno, todavía no terminan, todavía les falta, pero hay que decir que van con una velocidad impresionante. Y sí tenían una segmentación, lo que pasa es que tenían un gran volumen primero comprado, no tienen que esperar a que les lleguen. Ellos ya han estado teniendo un gran suministro en primer lugar. En segundo lugar, hicieron grandes centros, es más, si yo tenía que cubrir a mi población de médicos, si eso hubiera sido lo primario, los hubieran cubierto en un par de días o 3 días con esta capacidad de fuego que tenían. Hemos visto los ejemplos de estos enormes lugares en donde la gente acude a vacunarse en sus autos, pero también eran brigadas enormes que fueron a todos los hospitales, a todos los asilos de ancianos, a todas las casas muy especiales, porque hay que entender que en Israel también hay zonas que son particularmente ortodoxas, religiosas, que requieren de brigadas especiales de salud. No perdonaron nada. Lo que se pusieron en la cabeza fue vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de población, y creo que ese es el modelo que todos los países deberíamos seguir, no el modelo táctico de Israel, sino el objetivo. ¿Cómo apuro esto para que yo pueda tener la mayor cantidad de gente vacunada? Oye, Javier, nos decías hace un momento, pues tenemos distintas versiones en lo que tiene que ver pues con la pausa que vamos a tener con las vacunas de Pfizer. En este caso de que el presidente haya cedido ante la ONU para los países pobres, ¿esto se está viendo en otros países? ¿Se está haciendo? Y bueno, además hay que decir, México ocupa el 4º lugar en muertes por COVID-19. ¿Qué lectura le das? ¿Es esto pues una acción más de populismo? Perdóname, Tania, pero el presidente no cedió a nada de la ONU. La ONU no nos pidió eso, punto. La ONU lo que dijo es que le pedían a los países que fueran más equitativos y que vieran la manera de, si tenían sobrantes, como el caso de Canadá, por ejemplo, como muchos de los países europeos que tienen varias dosis por habitante, que lo cedieran y que se vieran los mecanismos para apoyar financieramente al sistema COVAX. La ONU nunca nos pidió que le cediéramos las vacunas de Pfizer a nadie. Eso definitivamente no es así. Puede ser una interpretación que nos quieren dar, pero realmente eso no tenemos una documentación que haya sucedido. Y tienes toda la razón. Si yo tengo un problema tan grave como el que tiene México, mi prioridad es, ante todo, el proteger a mi población. ¿Por qué? Porque si yo tuviera no solo las de Pfizer, sino que sumara todo, si tuviera las de Pfizer, CanSino, Sputnik, AstraZeneca y otras más que ni siquiera hemos comprado y que ya podrían estar como la de Moderna, aseguraría tener muchísimas para acortar los tiempos. Y eso es lo que todavía no nos hace sentido. ¿Cómo es posible que no estemos viendo en el término de acortar los tiempos? Javier, en 15, 20 días aproximadamente se va a cumplir un año de las declaraciones
que desde el Ejecutivo se hacían de que la pandemia no era una cosa grave, no era pandemia todavía, que era como una gripe, que era como un catarro, que no era necesario ponerse el cubrebocas, que ni siquiera el personal médico tenía que cuidarse tanto. Se va a cumplir casi un año ya de estas declaraciones. Si la cosa hubiera sido distinta, ¿estaríamos en esta situación? Es muy probable que no, ¿sí? Si nosotros hubiéramos tomado las medidas a tiempo, es muy probable que estuviéramos más cómodos. Ahora, quiero ser completamente justo. La pandemia no era impredecible. Todos sabían, por lo menos en las comunidades científicas, que esto iba a suceder. Lo que no se sabía era cuándo, ¿sí? Desde hace mucho tiempo que se estaban previendo escenarios de una pandemia. Y déjenme ponerles un ejemplo, si quieren, nimio. La película esta de Soderbergh, es Contagion, fue hecha con esa mentalidad. Fue hecha con asesores del CDC, en donde se ve. Si ustedes se fijan, esa película es premonitoria. Sabían cómo iba a ocurrir la pandemia, ¿sí? Entonces, esto es algo que sabía, y muchos países, los más preparados, tuvieron problemas. Nadie sabe cómo es que, además de Trump, cómo es posible que en Estados Unidos se llegara a esta catástrofe. Ha habido críticas entre los malos manejos, pero hay que decir que si además de el no estar debidamente preparados, desde un inicio quisimos minimizar las cosas para que, no sé, para tener un mejor control, o para que saliera más económico, o para irle midiendo cómo iban surgiendo las cosas, bueno, sí, definitivamente que estas son las consecuencias. Yo personalmente creo que si hubiéramos hecho una mayor cantidad de pruebas a tiempo y hubiéramos dedicado infraestructura y dinero a contener a los contactos y contener los contagios, y hubiéramos masificado el uso de los cubrebocas desde un inicio, seguramente que estaríamos en mejores condiciones. Como yo siempre he dicho, bueno, pudiéramos estar muy mal, pero me gustaría tener a mí en México solamente 20,000 muertos. Fíjense lo que estoy diciendo, y no más de 150,000 o 170,000, ¿sí? Javier, ¿qué decir al respecto de esta declaración de Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU? La pandemia está creciendo exponencialmente. Tomó 9 meses llegar al 1,000,000 de muertos y solo 3 meses llegar a los 2 millones. Eso es como se comporta una pandemia fuera de control, ¿sí? El doctor de la Fuente tiene toda la razón, y seguramente que eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, tanto como ciudadanos como autoridades. Hay que saber que esto no perdona, y que la pandemia, al final, si nosotros no la controlamos, va a seguir igual. Algo que yo siempre he venido diciendo es, este es el mismo virus, exactamente, claro, con algunas variantes ahora, ¿no? Pero no se ha reducido en nada. No hay por qué aflojar un solo centímetro las medidas de protección. Es igual de peligroso, es igual de mortal que el que tuvimos desde un inicio. El virus no se va a ir, va a estar muchos años. La pregunta es cómo vamos a poder nosotros convivir con él. Pues Javier Tello, especialista en políticas de salud, te agradecemos como siempre estos minutos y todo este intercambio con Mega Noticias TVC. Encantado de platicar con ustedes, que estén muy bien.